Hola, buenas a todos. Hoy tenemos aquí a Meji, un verdadero espadachín, ¿eh? Y nada, hoy conversaremos sobre la destreza española, un arte casi olvidado por la sociedad en nuestro país. Y nada, bueno, Meji, preséntate, dinos un poquito de dónde vienes y a dónde vas. Dinos. Bueno, pues hola, soy Pelayo Mejido. Bueno, Meji es un poco como me conoce todo el mundo. Y bueno, pues yo desde pequeño me he centrado mucho en lo que es el estudio de la espada a lo largo de la historia, y una de mis fuerzas, uno de mis puntos centrales es la verdadera destreza española. Tenemos aquí una escuela de esgrima histórica en la que bueno, pues me dedico profesionalmente a enseñar la práctica de este arte marcial. Eh, bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo empezaste en este mundo? O sea, ¿cómo te picó la curiosidad? ¿Sabes? Porque, claro, no sería normal, ¿no? De un principio, decir, bueno, voy a dedicarme a coger espadas y a practicar por las tardes, ¿no? Eso no es una cosa. Cuéntanos. Bueno, pues yo la verdad que es algo como que desde pequeñito siempre me gustó. De hecho, alguna de las que tengo por aquí detrás ya la tenía por ahí por casa, aunque a mis padres no les hacía mucha gracia tenerla expuesta, pero bueno, siempre me picó mucho esa curiosidad. Yo diría que esto es algo que luego comentándolo con gente de mi sector es un punto bastante común. Claro, me pilló de bastante crío lo que es el Señor de los Anillos. Y claro, para mí eso fue un punto de inflexión bastante grande. Por culpa del Señor de los Anillos empezó mi fascinación por el mundo de la espada. Primero más esa parte más de fantasía, y poco a poco la parte histórica fue ganando, que es lo que me llevó a estudiar la carrera de historia. Y bueno, pues ahí también, incluso investigando gracias a trabajos de la universidad y demás, pues bueno, pues me iba especializando y aprendiendo a investigar también, que al fin y al cabo es lo que es el recurso principal que nos da estudiar esa carrera, no tanto el memorizarnos fechas, ¿no? Y bueno, pues poco a poco fue surgiendo esto. eh, yo, más de adolescente, practicaba otras artes marciales con espada, sobre todo artes marciales japonesas, un poquito de esgrima deportiva, porque claro, la esgrima histórica no existía aquí en Asturias. Sí, luego, pues claro, a través de esos primeros momentos de internet, pues veía que había gente en Madrid y en otros sitios que estaban despegando distintas asociaciones y escuelas. Y bueno, pues fui a formarme en Madrid con el maestro Alberto Bonpresi, que es el presidente y el fundador de la Asociación Española de Esgrima Antigua, y que lleva la Escuela de Esgrima Histórica de Madrid. Y pues fui creando aquí un pequeño grupo, primero con mis amigos, ¿no? Mezclando también un poco lo que es la recreación histórica con la esgrima antigua. Y luego poco a poco, pues, bueno, pues fue separándose por un lado ese mundo de la recreación y luego el mundo de la esgrima, pues bueno, alcanzando cada vez más seriedad hasta que vi el punto sobre 2013 en el que podría dedicarme profesionalmente a ello, ¿no? El cumplir un poco ese sueño de infancia, y ahí llevo pues más de 15 años con este tema. Otra pregunta. O sea, ¿es caro esto? O sea, la esgrima histórica es cara porque evidentemente he visto precios, no sé, he ido investigando esto, he visto unos precios y realmente, digamos, el tener una equipación mínima es bastante, lo veo un poco caro, ¿no? O sea, o es simplemente, son precios normales esto. Al final esto va a depender un poquito del interés. Porque es verdad que tener toda la equipación, sobre todo si ya nos metemos al tema espadas, y depende mucho, ¿no? O sea, tenemos chaquetas por 50 euros y otras por 300. Es verdad que ahí ya tenemos un margen de precios muy, muy grande, es decir, que tú por 200 euros puedes estar equipado bastante, bastante bien. El problema es que, evidentemente, si además inviertas, por norma general es un mundo en el que la calidad-precio se mantiene, ¿no? Entonces, si inviertes el doble que otro, pues seguramente vayas el doble de protegido, y al final todos, en cierta medida, dependemos de nuestras manos luego para poder ir el lunes a trabajar, aunque no sea lo que más nos apetezca. Y entonces, al final, pues invertir en seguridad siempre está bien.
lo bueno que tiene es que al final prácticamente todas las cosas que compramos se compran una vez. Es decir, que si tú te apuntas y vas a practicar esto durante 3 meses, desde luego va a ser caro. Un momento que ya pasan los años, yo sigo con mi primera careta, sigo con mi primera chaquetilla. O sea, luego me he ido comprando más, porque oye, también al final, pues yo le meto 40 horas a la semana a esto, ¿no? Pero prácticamente todo el mundo, si luego se compra algo, es más por capricho, de bueno, va, pues tengo esta espada, pero me apetece esta otra. Ya se entra un poco más en el vicio, que eso ya es otro tema. Pero eso, al final, pues tú compras el equipo una vez, no es como en otras cosas que al final, pues casi todos los años tienes que volver a comprar material y demás, entonces a largo plazo pues es más barato a lo mejor que el fútbol, ¿no? Que prácticamente las botas de fútbol o ciertas cosas de la equipación que tienes que ir renovándolas en cada temporada, aquí no. Bueno, pues bien. No, porque como había visto que, pero claro, también depende del herrero que te haga, digamos, lo que es, porque hay, digamos, empresas especializadas en esto, es decir, hay empresas que se especializan no sé, en espadas históricas Sí, de o... hecho es uno de los pocos mundillos que cuando esto empezó había mucho boom con empresas grandes de China. Y poco a poco es algo que me parece una excepción tremenda. La artesanía le ha ganado el mercado a las empresas grandes, lo cual es algo que estamos acostumbrados en pleno siglo XXI, en el que siempre es al revés. La artesanía y todos estos artes y oficios tradicionales se están perdiendo gracias a esa moda rápida y demás. Pero en este caso, pues claro, los armeros especializados que ofrecen mejores productos, pues sí que al final acaba mereciendo la pena. Y ahora, pues oye, hay unas cuantas empresas a nivel tanto europeo como también en Estados Unidos. En China hay también productos pues de calidades también bastante potentes. Y pues sí, que nosotros, por ejemplo, yo depende de si quiero una espada medieval o si quiero una espada ropera del siglo XVII o si quiero un sable militar de finales del siglo XIX, como estos que tengo aquí, que bueno, que estos son originales, no son de fabricación actual, pues claro, pues buscaremos un tipo de armeros u otros, porque claro, por ejemplo, para pedirle una ropera española a un tío que vive en Rusia, claro, él no va a tener un acceso a los museos, no va a tener algo tan de primera mano, más allá de fotos, medidas, que no siempre es muy fácil de replicar si no tienes una información tan de primera mano. Entonces, claro, si yo quiero algo pues típicamente español, seguramente un armero español me lo sepa reproducir mejor. Acabas de decir, ¿no?, que esos son armas originales. Hay un mercado, digamos, entre comillas, de segunda mano, que hay un mercado que tú puedas comprar una espada del siglo XVII o XVIII. O sea, ¿eso es posible en España hoy en día? Sí, y además en España y en todo el mundo, porque al fin y al cabo tenemos pues, webs, ¿no? Y internet. Hay muchas ferias, aquí en Asturias, por ejemplo, no, pero bueno, en Madrid hay ferias de militaria, ¿no? Ferias en las que hay mucho tema pues, de temas militares, de medallas, de cascos, de uniformes, ¿no? Y muchas veces, pues, oye, acaban apareciendo espadas. El mercado existe, es un mercado que incluso yo, pues, oye, al fin y al cabo no soy una persona de un alto nivel de recursos, pues claro, las originales que tengo son, por ejemplo, briquettes que se encuentran de una forma relativamente parecida, del siglo XIX. Si te fijas, son todo armas bastante modernas. ¿Se pueden conseguir espadas roperas? Sí, pero ya un momento que ya empezamos a hablar de cosas que pasan de las 4 cifras, pues oye, uno que es una persona tanto humilde no se puede permitir gastar más del sueldo de un mes en un cacho de hierro, ¿no? Por mucho que me guste. Sí. Pero sí, el mercado existe y yo conozco bastante gente que tiene espadas originales y gente que es coleccionista de alto nivel, que básicamente es gente con la que contacto para ir a vapear. Pues, muy bien. Es que me parecía curioso, ¿no? El ir a una feria, ¿no?, y encontrarte una espada de 1800 y pico, ¿no? Eso. Pues Sí, bueno, o en empecemos el rastro, ¿no? Que hay veces que en el rastro te puedes encontrar cosas. Algunas de ellas son de también. ahí. También. Pero, ¿en qué estado están? Es decir, ¿en qué estado de conservación están? Porque, claro, supongo que al ser de metal tiene que tener un mínimo de calidad, ¿no? Porque, claro, no,
o bueno, depende para el uso que se use, ¿no? El arma, si es para exposición o para usarse, digamos, para teoría, ¿no? Para hacer las prácticas, ¿no? O sea, Sí, hombre, a ver, yo la verdad que cuando se trata de productos históricos, de objetos históricos como los que tengo aquí atrás, prefiero no darles un uso. O sea, son espadas que ya han tenido, pues algunas de ellas, su tralla, o por ejemplo, yo la última que tengo aquí abajo es un sable específico para esgrima, que ya no estaría afilado, porque claro, pues si tú coges un original, le tienes que quitar el filo y la punta para que sea seguro en la práctica, ya estás mutilando una pieza histórica. Entonces, bueno, y eso por supuesto va a afectar un montón al precio. De hecho, muchas de las que tengo pues están con ya sus restos de corrosión, de óxido. Se ven algunas aquí, no sé si los diferencias, que una está como más roja, que otra más negra, luego hay otra que está como más gris. Claro, algunas que están en mejor estado, otras en peor estado, y evidentemente cuando están en muy buen estado, cuando están prácticamente nuevas, que se han guardado de una forma súper buena, evidentemente eso va a subir el precio. O sea, el mismo modelo de sable nos lo podemos encontrar por 80 euros o por 1000. ¿No? Si, claro. depende un poco en cómo se encuentre, si tiene todas las piezas, si tiene la vaina. Y luego que estos modelos, como ya estamos hablando de temas militares que pertenecerían a algún uniforme, pues claro, no es lo mismo que tenga simplemente ahí el sello a lo mejor de infantería española a que ya estemos hablando de que eso era de un coronel, de un general, pues eso por supuesto, a más raro sea, pues va a subir. Joder. Bueno, pues si te parece, Meji, empecemos ya un poquito como con el segundo apartado, ¿no? Que te he propuesto, ¿no? Que era un poquito que me contaras un poco la historia, ¿no? De cómo se empezó a luchar, ¿no? Sobre todo nosotros que somos de la península ibérica, ¿no? Cómo empezaron, digamos, las formaciones a luchar, de qué forma luchaban, ¿no? Los prerromanos, ¿no? O sea, los íberos y los celtas, ¿no? Que serían el grueso de la población que había en la península, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo luchaban estos guerreros? O sea, ¿cómo se enfrentaban a la batalla? Bien, pues está claro, hay varios puntos, ¿no? Que tenemos que diferenciar antes de meternos ahora en este pequeño repaso histórico. Por un lado ¿Mm? tenemos violencia y por otro lado tenemos la guerra. ¿No? O sea, elegir la violencia de unas personas pegándose con otras no siempre significa que sea guerra. Una pelea por unas lindes no tiene por qué ser una guerra, ¿vale? Pero por norma general la guerra ya hablamos de que es algo estructurado, organizado, incluido dentro de un sistema social. ¿No? Y evidentemente en estas sociedades preromanas, si estamos hablando de una edad del hierro, una segunda del hierro, sobre todo si podemos hablar de un siglo 3, 2 antes de Cristo, un 4 o 5 si no vamos al tema íbero, tartésico, pues sí que nos podemos encontrar ya ciertas élites que hacen bueno, pues tienen ya un ejercicio de la guerra bastante grande. Lo que tenemos que entender de estas sociedades que llevan pues unas protecciones a veces limitadas, en las que nosotros tampoco sabemos tanto, no so, como nos gustaría, y tenemos pues evidentemente grandes expertos como es el catedrático Fernando Quesada, pero sí que podemos ver cosas que se repiten en más o menos todas estas culturas, porque sí tenemos los celtas, los íberos, los celtíberos, en nuestro caso, por ejemplo, aquí en Asturias tenemos los astures, los carpetanos, más en el centro de la península, turdetanos, bueno, tenemos de todo, ¿no? Al final no eran solamente un par de pueblos, pero sí que hay bastantes similitudes en todas en cuanto a las panoplias que se pueden llevar. Es verdad que, por ejemplo, pues en la zona íbera serán mucho más comunes las falcatas, pero, por ejemplo, en zonas de influencia celta, pues la falcata será algo bastante raro. ¿Vale? O sea, la falcata tenemos que dejarla solamente en la esquina del sureste peninsular, ¿vale? Que hay algún caso muy aislado pues, en otras partes. Pero sí que vemos que hay una importancia social bastante grande, por ejemplo, en las panoplias que llevan, en pequeños cuchillos, que podemos encontrar un montón en Numancia, que darían muchas veces estatus. La espada es algo muy raro. ¿Vale? El hecho de tener espadas, aparte de que se encuentran pocas en algunas tumbas, sobre todo hay que pensar que en tiempos en los que hay mucha guerra no se encuentra mucho aparato militar dentro de las tumbas porque evidentemente están en economías que necesitan reciclar todo lo que pueden y evidentemente pues si yo al fulano le quito toda la panoplia militar, pues puedo vestir a otro soldado para que vaya a la guerra. Claro, nosotros muchas veces todo lo que sabemos de estas culturas es a través de otros pueblos, como sobre todo, por ejemplo, con el tema de los romanos, porque estas serían culturas no ágrafas, pero prácticamente. Claro, cuando ya hablamos de economías militares muy potentes, como es el caso de Roma,
sí pueden permitirse el lujo de tener grandes legiones, un montón de soldados. Pero si nos vamos a prácticamente pequeñas ciudades-estado, como podría ser, por ejemplo, una Numancia, tenemos un culto al guerrero a nivel religioso bastante potente, que sobre todo lo que va a marcar es que no se busque una guerra total en la que enviemos mucha gente a la batalla, porque si estamos hablando de pequeños pueblos, que a lo mejor pueden tener unos cientos de habitantes, si a ti durante las campañas de verano, que es cuando se da la guerra, te mueren 40 tíos, evidentemente luego cuando haya que recoger la cosecha, cuando haya que volver a sembrar y demás, tu economía se va a ir al garete. Entonces vemos que estas pequeñas culturas en la edad del hierro, la edad del bronce, buscarán muchas veces ese culto al héroe en el que, venga, mi mejor soldado se va a enfrentar a tu mejor soldado. Estamos hablando de una personalización del combate en el que las monomaquias, que es la pelea de uno, ¿no? el duelo, tendrán un carácter social importante y que en la guerra buscará muchas veces las soluciones. Eso lo vemos, por ejemplo, muy bien en la obra de Homero, ¿no? En la guerra de Troya y todo esto, como Héctor se enfrenta a Aquiles, pues algo que se daría también bastante en la península, buscando eso. ¿Qué pasa? Que, claro, llega a Roma y dice, a mí me da igual perder 1000 tíos con tal de conquistar estos cientos de kilómetros, porque puede permitirse el lujo de que se mueran 1000 tíos y la economía de Roma no se va a haber visto afectada, o no tanto. Entonces eso va a ser un punto de inflexión bastante grande que luego la Edad Media ya no se va a repetir tanto.